¡Qué emoción! Otro Science Track. Estaba nervioso yo porque pensaba que no iba a llegar otro Science Track. Hace tiempo que no hacíamos Science Track. Estoy muy nervioso y muy emocionado. ¿Qué te pasa? Nada, pues que jolín, un programa tan importante que tenemos hoy, que vamos a hablar de algo importantísimo como el cambio climático y es que... ¿De Water Party? No hay nadie. No hay ¿Cómo que nadie. no hay nadie? ¿Has visto lo que hay ahí? ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Qué locura, eh! ¡Qué bueno! Madre mía. ¿Pero qué es esto? Sí. ¿Qué ha pasado, Javi? ¿Qué ha ¿Qué ha pasado? pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánta gente, eh? Muchísima gente. Es Sí, maravilloso sí. en un programa tan especial, el último del año, que tenemos hablando del cambio climático. No provoquemos. Va a haber un tsunami aquí si no... Vamos a tratar un montón de temas relacionados con el cambio climático, vamos a analizar, vamos a luchar contra la desinformación y todo aquí en el Science Track. Y además lo vas a hacer de forma divertida, pero con cuidado de que no se caliente demasiado el ambiente porque sube la temperatura y ya sabes que si sube la temperatura se irrita el hielo polar. Y sube el nivel del mar y es un desastre Es un todo. desastre, sí. Así que quedaos con nosotros que empieza Science Track. Vamos por ello. Bienvenidos al Science Track, el programa que pretende despertar esas vocaciones entre científicos y científicas. Yo soy Rocío Vidal, él es Javier Santolaya y hoy vamos a tratar un tema de rabiosa actualidad, ¿verdad, Javi? Sí, por desgracia estamos oyendo continuamente todo eso de que los plásticos, no sé qué, tal, el frío, que ya no es el mismo invierno que hacía antes, el calor, la sequía, la desertización. Estamos en una situación muy delicada y además, por desgracia, como decimos de actualidad, está estos días celebrándose en Madrid una cumbre internacional por el cambio climático, la COP25, un evento muy importante para concienciar a todo el mundo, pero también a los políticos de lo que está ocurriendo, de toda esta vaina loca del cambio climático. Sí. Y hoy estamos en un sitio muy especial, estamos en el colegio Nuestra Señora de la Victoria, pero no solo están aquí los alumnos de este colegio, sino que han venido alumnos de 10 colegios de Málaga. Hombre, normal que habrá aquí 1000 personas. Es una barbaridad. Y Está muchas aquí todo gracias. Málaga. Está todo Málaga, todos los alumnos de Málaga están aquí. Así que muchísimas gracias a los maristas, al Ayuntamiento de Málaga y al FECIT por organizar todo esto. Además que este colegio es muy especial. Se nota, huele especial. Huele, porque además fue uno de los primeros colegios de la provincia en 1924, Javi, y empezó con 24 alumnos. O sea, 24 alumnos, hay una pequeña 4. clase. Y mira ahora cómo está esto. Esto es la cancha del Mayoral Maristas, que ha estado en primera división, ha sido un equipo muy importante de baloncesto. Y además, que yo no entiendo mucho de baloncesto, pero aquí el Mayoral Maristas hizo el primer triple doble de la historia de la ACB. Se cumplen 30 años de eso. ¿Qué te parece? ¿Un triple doble? ¿Qué es eso? Algo muy loco, ¿no? Algo que tú no has hecho nunca. Seguro, menos con mi altura. Sí, efectivamente. Pero vamos a aprovechar que estamos en un colegio para ver un poquito el ambiente y cargarnos de energía, porque comienza un programa muy especial y qué mejor que cargarnos con energía renovable. Que no ensucie, siempre. que no contamine. Y lo vamos a hacer siempre conociendo un poquito unos seres especiales que iluminan el ambiente. ¿De quién hablo? Los profes. Las luciérnagas. No, de los profes, sí. Tenemos un profe por aquí, sí, ¿verdad? Mira, aquí. ¿Qué tal? A ti te conozco, ponte en pie. Ahí está. Un aplauso. Hola. Wow. Sí. Recibimiento. Sí, ¿qué tal? No sé si eres profesor o reggaetonero, pero... Un poco. Un poco, sí. Juanjo, ¿no? Sí, Juanjo. Qué placer tal? verte por aquí. Encantado. ¿Profesor de qué das clases? Pues doy biología, física, química y cualquier asignatura de ciencia que tengamos por el cole. ¿Cómo ves a los alumnos de hoy en día, los del siglo XXI? Pues la verdad que poco a poco lo veo más implicado en el tema de las redes sociales, pero también implicado en las repercusiones medioambientales. ¿Verdad? Y en eso estamos trabajando. Son una generación mejor que nosotros, ¿verdad?
Bueno, En ese diferente. sentido, están muy sí, en ese conectados. sentido, yo creo que poco a poco se está motivando por la idea de ir cambiando formas y hábitos que son poco sostenibles. Qué maravilla, Juanjo. Bueno, pues pues a ver qué muchísimas tal gracias. se portan. Muchas gracias. A disfrutar de ese extract. Qué recibimiento, ¿eh? Jolín, esto... Ni Maluma, tío. esto Es sí, increíble, sí, increíble. Ni Maluma. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues una cosa muy importante de aquí del Science Track es que, como han podido ver, tenemos un nutrido público que va a participar aquí, in situ, pero desde casa también se puede participar. Ya saben que somos seres virtuales, tenemos clones que están ahora mismo trabajando en las redes sociales respondiendo preguntas y allí mismo tú puedes poner tu pregunta con el hashtag ScienceTrack9. Sí, ahí perfectamente. Pones eso en Twitter, en Instagram, donde sea. Nosotros lo respondemos dentro de un rato con las preguntas que vamos a tener aquí, porque estamos conectados y enchufados a las redes. A todas las redes. Pero bueno, Javi, es verdad que estamos aquí muy solicos. Cierto. Y que siempre traemos a algún youtuber, divulgador, que sepa del tema que estamos tratando. Y en este caso, además vamos a repetir, porque vamos a traer a un físico, divulgador científico y youtuber que viene a contarnos más sobre el cambio climático. ¿Quién será? ¿Qué pasa, Rocío? Bueno, Javi, ¿qué bueno, tal? ¿Qué ya. pasa? ¿Qué- ¿Qué estáis tramando aquí? Aquí estamos arreglando el mundo aquí desde este escenario azul. Ya lo veo, ¿eh? Poca gente, ¿eh? Poca gente. Poquita, gente, en sí. familia. Ya te digo, tú. Sí. Esa entrada artística me ha encantado. Bueno, bienvenido a Science Track. Segunda, repites. Esto es un vicio. Encantado de estar aquí, sí, me lo pasé muy bien la otra vez, así que a darle caña otra vez. Vamos a ver. A ver. Pues sí, además, Crespo, tú eres un divulgador que has tratado el tema del cambio climático varias veces en tu canal, le has dado mucha importancia últimamente. ¿Por qué? Sí, a ver, yo lo normal en mi canal pues hablo de cosas fáciles, ¿no? Física cuántica, cosmología, ¿no? Estas movidas. Y desde hace un año y tal empecé a leer sobre movidas del cambio climático y la verdad es que me pareció súper interesante. Había cosas muy chulas que contar y además, joder, yo creo que cuando tú entiendes bien cuál es el problema del cambio climático y entiendes bien la movida, creo que eres mucho más consciente en tomar partido, ¿no? Y mejorar la situación. Son muchos temas los que se tratan y muchas cosas que hablar, pero una de las cosas más que se vive en el día a día son dudas por conceptos básicos, como por ejemplo el cambio climático, calentamiento global, y una de las preguntas que están en el aire es, ¿son lo mismo? ¿Realmente cambio climático es igual? ¿Es la ecuación funciona así o no? No, realmente no es lo mismo. Digamos que el calentamiento global es como una parte, una cara del cambio climático. Cambio climático es que algo del clima global cambie, ¿no? Fácil. Una de esas cosas puede ser la temperatura y que cambie la temperatura, es decir, que aumente, eso es calentamiento global. Pero pueden cambiar muchas otras cosas, puede cambiar las nubes, puede cambiar la acidificación, puede cambiar el nivel del mar. Así que es mejor decir cambio climático porque englobas todas las cosas en la Tierra que pueden cambiar y que pueden afectarnos mucho. Por supuesto. Bueno, antes que sigamos, a veces tardamos más en traerle, en sacarle a la Sí, luz, pero sí. hoy, como es un día más importante, creo que debe estar desde el principio nuestro matemático Le quitamos el bozal. preferido. Ya le sacamos de la jaula y le traemos de aquí, que vamos a presentar a Santi García Desde Cremades. desde el zoológico de Murcia, para nosotros. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Os estoy viendo un poco verdes, ¿eh? ¿Sí? ¿Poco verdes? Estáis hablando de conceptos que son muy complejos, pero nos falta profundidad al tema, ¿no? Cambio Había climático. venido a enseñarnos con las matemáticas un poquito de... Hombre, of porque course. esta vez te lo hemos puesto fácil, ¿no? Matemáticas, cambio climático... Claro. Son tiene una mucho que ver. relación como la música y la matemática, pues el cambio climático también toca todas las áreas de la ciencia y por supuesto las matemáticas son muy importantes para estudiarlas. Vemos los efectos del cambio climático, por ejemplo, si hablo de el efecto invernadero, que es un titular. Claro, es que el efecto invernadero tiene muy mala fama, ¿no? Es horrible, pero ¿es necesario? ¿Es natural? ¿Hay que combatirlo? ¿Qué es? Cuéntanos. Yo digo, efecto invernadero, la gente dice, malo, Feo. ¿no? Como matemáticas, la gente, ¿no? ¿Os gustan matemáticas bien? Hay Uy, una- Que no, muchos síes, ¿eh? bastante, que no. no El efecto invernadero pasa igual. Es decir, la gente dice, al principio, yuyu,
Pero gracias al efecto invernadero estamos aquí, la Tierra es una zona de habitabilidad. Sin efecto invernadero tendríamos 18 grados centígrados menos en la Tierra a nivel global. Y dices tú, hombre, en Málaga viviríamos, en Murcia también. Hombre, Pero en Murcia- otros sitios, en Burgos no. En Burgos ya estaríamos más complicados. Entonces, gracias al efecto invernadero tenemos una zona habitable y que podemos vivir, pero también tenemos el efecto contrario. Tenemos el efecto de que los gases están haciendo que se caliente la Tierra a un nivel muy fuerte. Por ejemplo, si hablamos del CO2, que es el gas más famoso del efecto invernadero, que provoca el efecto invernadero, el CO2 lo estamos provocando nosotros por encima de nuestras posibilidades. Pero voy a hacer un experimento para hablar de otra cosa. Vamos a hablar de la importancia del agua en la Tierra, que también es clave para el efecto invernadero. Beber, hidratarse. También es importante, pero es un experimento que os va a gustar a vosotros que sois físicos, física sencilla, pero necesito un voluntario para este experimento. A ver, Vamos a ver. Mira. primer voluntario, por ahí. Venga. Está aquí delante. Y os venís conmigo a mi zona a mi set de Vamos experimentos. ¿Venís? Venga, vamos. Venga, vamos. Vente conmigo. Ponte aquí. Poneros aquí. Como es un experimento muy serio, Ponerse batas. un experimento muy fuerte, Santi, por favor, que somos físicos, no químicos. he traído unos delantales, que yo sé que a vosotros os gusta vestidos de científicos, unos delantales de la Science Track. Esto es muy de Arguiñano, ¿eh? Está diseñado mi madre, si os Hay que gusta. sacarle partido, que para eso lo hemos comprado. Bueno, ¿cómo te llamas? Marina, Marina. ¿Y tú eres física, matemática, química? yo soy estudiante. ¿De qué curso? Cuarto de eso. ¿Y qué quieres estudiar del futuro? Medicina. Medicina. All right. Esa parte aplicada de la ciencia, ¿no? Bueno, digamos, muy importante la medicina. Bueno, ¿estás preparada para un experimento de física, yo creo de los más punteros que hay en el mundo? ¿Estás preparada? ¿Sí? Bueno, lo primero de todo, voy a desaparecer a traer mi set de experimento, ¿vale? Gracias. A Bueno. ver qué tecnología apunta nos trae. Tecnología, Madre mía. vamos. ¡Guau! La física es así. Recursos. Os he visto jugar a la física y la física es así. A ver, coge el globo, Marina. Coge lo mejor de ahí. A ver, déjalo ahí fijo, que lo sabemos todos. Es un globo. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Y encierra un gas, que es el aire, ¿no? Lo he soplado yo, así que por lo que yo haya respirado. Y si yo ahora le someto a una alta temperatura, someto una energía como un fuego, ¿qué crees que pasaría con ese globo? ¿Va a explotar? Va a explotar. Sí. ¿Lo tienes clarísimo? Sí. Eso es... ¿Estáis de acuerdo los físicos? ¿Rocío? Yo creo que sí, ¿no? Pero yo qué sé, vamos a verlo. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que va a disminuirse, que se va a agrandar, que va a pegar pum? Esto Pablo Moto lo hace, ¿eh? Esto lo empezó así. Vamos a probarlo, Marina. Vale, vale. Ten cuidado, ¿eh? No lo hagáis en casa, muy peligroso. Le voy a someter una alta energía. Vaya. ¡Capum! Un aplauso, ¿no? Para Marina. Muy bien, Marina. Me ha encantado porque Marina ha estado fría, impasible. Me ha encantado. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Tenemos slow motion, ¿no? Lo vemos en el slow motion, por favor. Bueno, aquí no tenemos eso. Pero bueno, si yo hablo de... No somos el hormiguero. Somos el hormiguero. Si yo hablo de esto, de qué ha pasado, claro, tenemos que le hemos sometido una energía y el globo no ha soportado esa energía, no lo ha absorbido, sino que ha sido una reacción hacia afuera, ¿no? Exotérmica en todo caso, en este caso. Y sin embargo, si hablamos de la Tierra, lo que más hay en la Tierra, aparte de hormigas y chinos, es agua. Se llama Tierra, pero hay 70% de la Tierra es agua. Ajá. Así que vamos a hacer lo mismo, pero con agua. ¿Vale? Me voy a mi laboratorio de física. Ay, Dios. Vale. Y he traído el experimento más grande de la historia de la física. Mejor cógelo de los lados. Sí. Te lo recomiendo para que no te quemes tú. Ahí, fuerte. Bueno, muy así que se fuerte. vean en cámara ahí. Slow motion, acuérdate. Si yo digo ahora que le voy a ejercer lo mismo, el mismo calor, la misma energía, ¿qué dices tú que va a pasar? Lo mismo, ¿no? Sí, se va a explotar. ¿Va a explotar? Sí. Y nos vamos a morir todos aquí con los cables. Todo Málaga Inundado. arde, ¿no? No, a ver, se va a calentar el agua un poco, pero... Se va a calentar el no agua. explotar. Nos vamos a hacer un té, una infusión. Bueno, vamos a ver qué decís vosotros. El globo se va a hacer pequeño, se va a hacer grande. Va a explotar. Va a quedar igual. Igual, dice uno, dice igual. Igual. Vamos a ver que esto es física experimental, hay que experimentarlo, ¿vale? ¿Estás preparada, Marina? ¿Estás nerviosa?
A ver, que si me salpico. Si me salpico. No te he puesto ni gafas ni nada. Aquí somos en la ciencia española, ya sabes. Vamos a ver qué pasa. Vaya. María está temblando, claro que sí. Está poniendo negro. ¿Y qué está pasando aquí? Los físicos. ¿Sabéis? Hipótesis, experimentación y ahora conclusiones. El agua, ¿qué pasa? Que absorbe el calor. Y esto es lo que está pasando en la Tierra. El agua, los océanos, que es el 70% ya digo de nuestro planeta, nos hace eso, nos hace que el efecto invernadero tenga sentido hacia un lado y hacia otro. Gracias a él nos enfriamos y gracias a él también nos calentamos. Y hay que cuidar los océanos, que son clave. Te puedo llevar el globo, Marina, creo que lo has hecho muy bien. Un aplauso para Marina. Sí. Pero que le va a estallar, le va a estallar. Y va a Bueno, ser un desastre. claro, nos llevamos esto. Sí. Y si os ha gustado el experimento, ya sabéis, lo podéis hacer en casa, es tranquilo, no Sí que pasa sí. nada. Te digo que si no, Mejor lo vamos sí, a liar mejor, parda. mejor. ¿Puedes, Marina? Muy bien. Pues La muchas física, gracias. macho, me estoy enganchando a la física, ¿eh? Sí, sí, sí. Así Bueno, vista, no te vicias que ya tenemos suficientes. venga, vamos para allá. Muy bueno, sí, sí, sí. Bueno, no. Hemos Además- hablado de cambio climático, de los efectos y Además tal. que está muy bien porque la Tierra no está tan caliente gracias a ese agua, ¿sabes? Al igual que el agua le cuesta mucho absorber ese calor de la llama, pues el calentamiento global no es tan grande gracias a que tenemos un montón de agua en la Tierra, ¿no? Y retiene un poco que aumente esa temperatura. Y o sea que- circula de forma que va de alguna forma también distribuyendo el calor. Y funciona es. como un climatizador. Exactamente. Muy interesante. Gratis, además gratis, tío. No hay que Bueno, pagar. antes de continuar, tantos chavales, tantos mozos que tenemos aquí, vamos a preguntarles si ellos notan el cambio climático en su día a día, están notando los Lo efectos. notan. ¿Algún voluntario por aquí? Vamos a preguntar por aquí. El perreo no cuenta como Levantaos. calentamiento, ¿eh? ¿Cómo os llamáis? Gladys. Alberto. Muy bien. ¿Vosotros notáis en vuestro día el cambio climático o no hagáis caso? Nosotros sí, la verdad, porque con toda la subida de temperatura que hay, y además en las noticias podemos ver que los polos se están derritiendo y yo creo que tenemos que hacer algo porque si no, si ese agua sigue aumentando, ciudades como Málaga se pueden ver inundadas. Yo pienso lo mismo. A la subida de las temperaturas provocan sequías, por ejemplo, y eso vemos actualmente en las noticias o distintos estudios científicos que lo corroboran. Entonces, creéis que es real y que hay que actuar, ¿no? Sí. Sí, yo también. Muy bien. Muchas gracias a nuestros voluntarios. Aquí Chavales concienciados. veo una futura Greta y un futuro Greto, ¿eh? Ya realmente Greta y Greto. Sí, veo futuro aquí. En cualquier caso, una de las cuestiones que se habla mucho en esto del cambio climático y todas estas cosas es la diferencia entre clima y tiempo. Clima y tiempo no son lo mismo, tiempo-clima, hay muchas confusiones, pero para resolver esta confusión de una vez por todas, tenemos un experto que viene desde la televisión, Qué ilusión, es ¿eh? una cara súper conocida, que nos va a contar en un vídeo muy divertido qué es esto del tiempo y cuál es la diferencia con el clima. Hola Javier, hola Rocío y hola chicos, ¿qué tal estáis? En Málaga fenomenal, seguro. Aquí también, porque además estáis hablando de unos temas muy interesantes y yo voy a intentar que lo que os cuente también os resulte al menos útil. Por ejemplo, la diferencia entre tiempo y clima es fundamental, no hay que confundirlos. Quien los confunde son los que dicen, pero bueno, ¿cómo habláis de calentamiento climático si está nevando? O este año que ha nevado en noviembre incluso más de lo que suele nevar a veces en pleno invierno. Pero una cosa es el tiempo y otra es el clima. Las nevadas, el tiempo que cambia el día a día, el que cuento yo cuando salgo en un mapa para el día siguiente, eso es el tiempo. Y cuando ese tiempo se va repitiendo con cierta frecuencia, en un periodo más o menos amplio, de unos 30 años, lo que sucede ya lo llamamos clima, o incluso periodos mucho más amplios. Una cosa es el clima y otra cosa es el tiempo. Para que lo entendáis, si os gusta el cine, la película, el género, sería el clima. Se compone de escenas, que sería el tiempo. Por ejemplo, una película de humor, una comedia, pues tiene un mayor número de escenas de risa. Pero también puede haber un momento de llanto o un susto. Pero como la mayor parte son escenas de humor, la película es una comedia. Cuando hablamos de calentamiento climático, hablamos de unos periodos en los que cada vez el tiempo será más cálido. Y eso se repetirá con mucha mayor frecuencia. Y eso nos va a llevar a un clima más cálido. Pero claro, en este clima más cálido puede haber un invierno que te nieve, ¿cómo no? Qué bueno. Claro como el agua.
Qué lujazo, tenerle. El hombre del tiempo. El hombre del tiempo. Qué lujo. Qué ganas de darle un abrazo al hombre del tiempo. Sí, sí, El hombre del tiempo pero y el es hombre del verdad clima. Crespo, Roberto Lasero. Totalmente. Grandísimo. Que se utiliza para despistar este tema de tiempo, clima, estratégicamente, ¿no? Sí, sí. Ya sabes, estos míticos tweets de Trump diciendo que como ha nevado aquí 3 veces, entonces el cambio climático es... Efectivamente no tiene... Son dos cosas distintas. Aún así es cierto que el cambio climático va a provocar que la meteorología también cambie. Y que, bueno, hay que pensar que, al igual que una ola de calor también es muy perjudicial, que aumenten de repente las lluvias en un sitio o que de repente aumenten las nevadas en un sitio, también tiene efectos perjudiciales en la gente. Y el cambio climático es eso, es tan complicado, es tan sutil que puede cambiar cómo funcionan estas cosas y los cambios en el clima siempre son malos. Ahí está. Totalmente. De hecho, la Eurocámara ha sido totalmente contundente y ha dicho que estamos viviendo una emergencia climática. ¿Es así, pues? ¿Se puede hablar de emergencia climática? Desde luego, desde luego. Sobre todo si miramos al futuro. Las predicciones muestran que la cosa pues, va a ser cada vez peor en ciertos sentidos y que tanto van a tener efectos tanto en las distintas especies, se espera que muchas especies ya no estén adaptadas a sus medios y por lo tanto fallezcan, tanto van a tener efectos en eso, en la agricultura, en la industria, en la sociedad, lo que va a consistir en pérdidas económicas que los contribuyentes vamos a tener que pagar. Oh, mamá, qué duro. Pero realmente me parece curioso que pues que ahora tantas prisas, todo el mundo, cambio climático. ¿Por qué los científicos no avisaron antes? ¿Por qué esperan a que estemos al límite para avisar? Bueno, los científicos llevan avisando 30 años, 40 años posiblemente. En más o menos en 1980 se funda una cosa que se llama el IPCC, que es básicamente la Liga de la Justicia de todos los científicos de cambio climático. Se juntan todos, la ONU les pone un sitio y desde entonces llevan haciendo informes diciendo qué son las cosas que pueden pasar, cómo está el estado del cambio climático, qué se sabe, qué no se sabe, qué impactos puede tener y qué cosas podríamos hacer los gobiernos para poder resolverlo. Esto lo llevan haciendo desde hace 30 años. Pero no les han hecho ni puto caso. Bueno, se han ido haciendo cosas, sí, poco a poco, pero lo que ocurre es que los informes son cada vez más alarmantes, o mejor dicho, más precisos. Cada vez se tienen más datos de qué es el cambio climático. La ciencia del cambio climático cada vez es mejor. Entonces, cada vez los científicos están más seguros de qué es lo que está pasando. Hemos esperado hasta que el fuego ya nos queme para empezar a movernos, ¿no? Pero en cualquier caso, son muchas las cosas que están relacionadas con el cambio climático, muchos los conceptos, y qué mejor forma de aprender todo esto que con un maravilloso vídeo que nos ha preparado el equipo de Science Track. Sí, el mundo se está calentando. Es lo que conocemos como cambio climático. Lo cierto es que los datos que manejan los científicos nos indican que en los últimos 150 años la temperatura no para de subir. Y da la casualidad de que este periodo de tiempo coincide con la quema masiva de combustibles fósiles desde la revolución industrial. La conclusión entonces es evidente. Este y no otro es el motivo del aumento de temperaturas. Cuanta más materia orgánica, petróleo, gas natural y carbón quemamos, más CO2 se genera y aumenta el efecto invernadero. Es bastante lógico, pero la ciencia también nos dice que no tenemos que dar por cierto que, porque dos hechos cambien de modo similar, tengan que estar forzosamente relacionados. Apúntate esto: correlación no implica causalidad. Así que vamos a enumerar algunos factores que también influyen en el clima de la Tierra y que los negacionistas del cambio climático mencionan para exculparnos a nosotros de la subida de temperaturas. La culpa es del Sol. Gracias a la técnica del carbono 14 en árboles, sabemos que el astro rey tiene oscilaciones en su actividad solar en periodos de 200 años. Esto genera pequeñas edades de hielo periódicas que enfrían nuestro planeta. El dato importante aquí es que justo ahora que suben las temperaturas, estamos en una de esas épocas de poca actividad solar. Imaginad si fuera al contrario. Así que descartamos al Sol. La culpa es de la órbita de la Tierra. Ya sabéis que la Tierra gira alrededor del Sol, cambia la inclinación de su eje y precesa. Esto es precesar. Gracias, Crespo. Además, la elipse de su órbita se estira y se contrae. Los resultados de estas variaciones de nuestra órbita se llaman ciclos de Milankovitch, de los que dependen las glaciaciones que ha vivido la Tierra. Entonces, ¿podrían ser los culpables del calentamiento global? Pues no, porque estos ciclos se completan en decenas de miles de años, no en 150.
Además, en el último millón de años, ninguno de estos movimientos periódicos ha conseguido que el dióxido de carbono supere las 300 partes por millón, y ahora estamos en más de 400. Este cambio climático que estamos viviendo es muy diferente al resto. La culpa es de los seres vivos. Seguramente os suene que con la fotosíntesis las plantas capturan carbono. Pero no todo el carbono es igual. Existen diferentes isótopos como el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Pues bien, sabemos que las plantas capturan más carbono 12 que 13 y 14 debido a su peso. Este carbono se integra en los tejidos para tiempo después ser expulsado a la atmósfera. Es lo que conocemos como ciclo del carbono. Pues cuando un ser vivo muere, va perdiendo carbono 14 poco a poco, pero mantiene el mismo nivel de carbono 12. Así, el carbono 14 se convierte en un indicador de la edad de un ser vivo. Cuanto menos carbono 14 tiene, más edad tiene. A lo mejor te suena la prueba del carbono 14. Pues atentos porque la cuestión es que el dióxido de carbono que está entrando en la atmósfera no tiene carbono 14. ¿Y esto qué indica? Pues que proviene de seres vivos que llevan muertos cientos de miles de años. Es decir, restos fósiles que los humanos hemos extraído para crear combustibles. Esos que llamamos combustibles fósiles. Y sí, hemos vuelto a la misma teoría del principio que nos lleva a centrar todos los focos en la actividad del ser humano en los últimos 150 años. ¿Será por algo? Diga lo que diga tu cuñado o tu primo, estamos subiendo la temperatura del planeta. Y tenemos que pararlo. Me encanta porque es como cuando tiras el jarrón y miras para otro lado. Lo hacen los perros, tío. Lo hacen los perros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es lo mismo, ¿no? Cómo me gusta cómo funciona la ciencia, que funciona con hipótesis y descartando. ¿Te das cuenta? La órbita descartada. El sol descartado. Tal cual. Lo Así funciona la tachamos ciencia. y parece que sí, que realmente hay pruebas contundentes de que el cambio climático es real y que es causado por el ser humano. Sí, efectivamente, porque haces ese ejercicio justamente. Vas mirando todas las cosas, porque cambios climáticos ya han sucedido en la historia de la Tierra. El clima ha cambiado montones y montones de veces. Pero cuando los científicos estudian qué ha pasado con con el que estamos viviendo ahora mismo, y empiezan a ver, ¿es el Sol? Pues no. ¿Es los ciclos de la Tierra? Pues tampoco. ¿Son movidas de variabilidad interna? Pues tampoco. Empiezan a mirarlo todo y lo descartan todo y de repente solo les queda uno, que es y de lo que nos espera en el futuro. Y espero que en el futuro... Entonces, claro, ¿y quién hemos estado emitiendo gases de efecto invernadero durante 150 años a mansalva? Oh, vaya. Pues vaya, oh vaya, oh mamá. Pero este es otro de los grandes argumentos de los llamados negacionistas, ¿no? Siempre tiran de esto. Sí, sí. Además que hay montones de cosas que luego no encajan. Por ejemplo, los mares y los océanos están llenos de ácido y eso tiene que ver con que el CO2 lo absorbe los mares. Es muy difícil no explicar, o es muy difícil explicar por qué está ese ácido ahí, si no es porque nosotros lo hemos emitido a mansalva, efectivamente. Totalmente. Y bueno, creo que llega el momento, Santi, creo que tienes otra vez algo que decirnos. Me estás poniendo ojitos matemáticos. Ya, llevo un rato poniendo ojitos porque tengo ganas de más matemáticas. Es que claro, estamos hablando desde lo local, de lo global. Creo que para estudiar algo que evolucione en el tiempo habrá que hablar de la gráfica matemática. Matemáticas ahora. Matemáticas ahora, a la 1:30, sí. A la hora de la comida. Si os parece bien, vamos a la pizarra. Venga. Y os doy una lección matemática que ¿Una le va turra a gustar, matemática? va a encantar. ¿Una turra no? Me encanta porque dice si les parece bien cuando saben que no tenemos alternativa. Si ¿no? parece bien a ellos, a vuestra opinión no me importa, pero la de aquí, la gente... Bueno, aquí vemos una gráfica, como vemos aquí. Esto lo hacen mucho los políticos, sacar gráficas, pero está buena, está bien. Es la evolución de la temperatura global media. Estamos hablando de, como decía Roberto Rasero, de lo local, que puede ser una temperatura de un día, a algo global, que es ya un clima. ¿No? Pues vamos a hablar de la temperatura media global. Y estás nervioso cuando hiciste eso, ¿no? Sí, estaba yo... Esa es la chica que te gusta por delante. Antes de empezar... Está ahí, me mira. Digo, madre mía. Claro, porque es que las temperaturas fluctúan. Van hacia arriba, hacia abajo, cada año. Desde 1880 que tenemos registro en toda la Tierra, en diferentes puntos, hacemos una media, un promedio, y sale esto. Una temperatura media que hemos colocado en 0, no es que sea 0 grados, sino un 0 como referencia, y vemos que al principio estábamos a una temperatura menor a la media del siglo, y después fue subiendo, como veis aquí, cuando decís, ¿y esta subida qué pasó? ¿Cambio climático? Pues esto fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí también emitimos por encima de nuestras posibilidades muchas cosas,
tóxicas todas, así que después bajó y estamos en un periodo de subidón total, revolución industrial, guerra mundial y aquí ya el efecto del hombre en el calentamiento global. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver qué función matemática define todo esto. Entonces, os voy a enseñar una clase de la ESO de matemáticas, funciones matemáticas. A ver, ¿cuántas conocéis? Yo tengo una duda, profe. ¿Puedo ir al baño? No. Punto negativo, por hablar. Tengo, por ejemplo, vamos a hablar de la función constante. Vale. La más simple del mundo, la más aburrida, porque siempre es constante. No, nuestra vida no queremos que sea constante, no nos mira. gusta. Es una línea. Esto es lo que debería ser la temperatura global de nuestra Tierra. Debería ser así. Quieta, ¿no? Con pequeñas fluctuaciones, pero así. Pero quieta, Así, eso. eso es lo que queremos. Eso es lo que debería ser lo óptimo, digamos. Bueno, constante no es, pero tenemos otras curvas, que son líneas curvas. Somos así también de graciosos los matemáticos. Tenemos las líneas crecientes y las líneas decrecientes. Y ahí en medio hay un tesoro, ¿verdad? Es la- Y la cruz marca el lugar. No, aquí tenemos las líneas muy bien, pero vamos a pasar a otra familia de curvas que son las parábolas. Vale, pues yo salgo de fiesta y digo, wow, subidón, y al día siguiente que digo, wow, bajón. Toda la resaca. La vida es así, es dura. Está llena de parábolas, como Sí. las de Jesucristo. Con la parábola de Jesucristo, muy bien. O por ejemplo, los lanzamientos de los gasol, o aquí en Málaga, que baloncesto a tope, pues todo esto. También tenemos las convexas, que es un valle, ¿no? En Murcia vivimos en lo convexo, siempre somos un valle muy grande y muy bonito. Así que ya tenemos las parábolas. Y por último, tenemos la función que más crece de todas, que es la función que tiene todo el power, la exponencial. ¿Vale? Entonces, la función exponencial, esta también famosa, crece y crece a una velocidad que se iguala a su aceleración. O sea que esto es como una bola de nieve. Cuando algo se hace viral, siempre es la regla exponencial. Cuando entras ahí en un ciclo que dices, madre mía, cómo va de rápido, suele ser exponencial. Como cuando invitas a alguien en Facebook, empieza a invitar a otro y al final tu casa ¿Y mil no se ha millones de bajado? personas. Eso, ¿no? Con lo del área 51, que hago Eso. 1 millón de También, personas. Eso es exponencial, ¿no? ¿Quién ha invitado a este? Pues eso es lo que pasaría. Bueno, y ahora, después de todo este rollo de las funciones matemáticas, yo os pregunto, ¿qué función creéis que define la temperatura global media que hemos visto antes? Esta última, la chunga. ¿La chunga? Sí. ¿Todos pensáis lo mismo? ¿Estamos en lo exponencial? Bueno, si hablamos de promedio, porque he hecho ahí muchas fluctuaciones, si hablo de promedio, en realidad siempre se ha pensado que la temperatura crecía en promedio pues 1 grado por siglo, o sea, algo lineal, algo que iba así, bueno, pues está creciendo así. Pero es que en los últimos años estamos en un momento muy delicado, muy complicado, porque la temperatura, igual que la emisión de CO2, está creciendo de forma exponencial. Y esto, estamos aquí en este momento, esto no puede ser porque no controlamos lo exponencial. Ya. Crece más rápido que nada, así que tenemos que tener mucho ojo con las matemáticas. Además, esto tiene sentido porque una cosa que pasa es que cuando la temperatura sube en la Tierra, hay algunos procesos como que refuerzan que se caliente más y más. Por ejemplo, el polo norte se derrite y esa capa de hielo que permite que el hielo es blanco, ¿no? La nieve es blanca, eso permite que la luz solar rebote y se vaya al espacio. Pues si ya no hay nieve, la luz se queda aquí dentro, se absorbe y aumenta la temperatura. Más temperatura, menos hielo. Más temperatura, menos hielo. Entonces se refuerza y te sale la exponencial. Y se hace viral. Y se hace viral. El calor se hace viral. Y el calor se hace viral y estamos muertos. Muy bien. La liamos parda. Pues Esa sí. función que es una defunción. Una desfunción. Me ha gustado el chiste, Javi, te lo compro. Muy bueno, muy bueno. Tenía que decirlo, tío. Si os ha gustado, dale al like. Por la lección matemática, ha sido una maravilla. Un aplauso para Santiago. Ese clase de matemáticas. Bueno, hemos visto que en el cambio climático hay muchas matemáticas, pero también hay otras áreas de la ciencia involucradas. Y esto es lo que vamos a conocer con unos jóvenes de aquí que voy a preguntar. Pregunta aquí. Hola, ¿cómo te llamas? Aitor. ¿Puedes levantarte, Aitor? Sí. Bueno, la pregunta es, ¿qué áreas de la ciencia crees que están involucradas en esto del cambio climático? A ver, así me viene a la mente la física, por lo que decíais antes de si la luz se reflejaba o no se reflejaba. La física. Muy bien, La ahí. física. Pero hay más. Ahí vas, sí. También la química también por el carbono, que también lo afecta. La química. Y obviamente supongo que la biología y todo el tema del medio ambiente. Ya está, muy bien, que maravilla. Aitor, Y las ¿no? matemáticas, hay todo, las matemáticas, no se te olvide. Las matemáticas. Algo la Nadie piensa en las matemáticas. No hay manera. Casi no dejaba nada. ¿Cómo te llamas tú? Lourdes.
Lourdes. Bien, para que te hagamos bien. Ahí, Lourdes. ¿Alguna que se te ocurra que haya Aitor dejado por medio? A ver, a mí se me había ocurrido la química, por eso de la lluvia ácida, y el medio ambiente, ¿no? Porque quiera que no es sobre lo que tiene efecto. Las ciencias ambientales. Eso. Ah, qué bueno, muy bien, Lourdes, genial. ¿Y el último, cómo te llamas tú? Daniel, te queda el área del cuadrado y del cubo. Bueno, yo creo que se han dejado una importante que puede ser la bioquímica, que sería donde confluyen ambas áreas que son muy importantes para el estudio, porque es donde básicamente va a repercutir a nivel microbiológico. Ahí está. Bueno, un aplauso para los tres. Sí, señor. Muy bien. Hay que decir que era difícil equivocarse porque la respuesta es todo. Claro. Todo. O sea, es multidisciplinar totalmente, un área muy posiblemente el cambio climático sea el área más multidisciplinar de todas. Podremos englobar incluso la economía, podemos englobar la sociología, la historia... No, la geología no. No, la geología también es muy importante. Es un problema que afecta a todos los aspectos de la sociedad y, por tanto, todas las disciplinas están englobadas. Sí, así es. Todas. Sí, en efecto, y de hecho, esto que estamos hablando, estamos hablando de cómo las diferentes áreas afectan al clima del planeta, y obviamente cuando afectas al clima del planeta, pues nos afecta a todos y tiene terribles consecuencias. Y vamos a aprender esto de las terribles consecuencias que tiene este cambio climático con un maravilloso vídeo que han preparado los chicos de Science Track. Hola de nuevo a todos. Hay otra cosa que es muy interesante y seguro que también os lo habéis preguntado, es si ya estamos viviendo el calentamiento global y de qué manera y hacia qué vamos, ¿no? Cuando hablamos de si vamos a tener más huracanes o más lluvias. ¿Qué podemos contar? ¿Qué es lo que nos cuenta la ciencia? ¿Qué cuento yo cuando salgo por la tele en Tu Tiempo en Antena 3 hablando del clima y no solo del tiempo? Pues cada vez hablamos de más olas de calor y eso está pasando ya. Uno de los escenarios que dicen los científicos de un planeta recalentado es que las olas de calor van a ser más frecuentes, más intensas y durarán más. Y durante ese tiempo se alcanzarán temperaturas más elevadas. Y eso ya está pasando, eso ha pasado este verano. También las noches tropicales, que son aquellas en las que las temperaturas no bajan de los 20 grados, van a ser más habituales. En Málaga lo sabéis. En verano muchas noches que se duerme regular porque tienes durante toda la noche 23, 24, 25 grados. Eso va a ser más frecuente en un mundo recalentado. O la calima, también ha aparecido algunas veces y lo recordáis, ese polvo en suspensión que cruza el estrecho que viene desde el Sáhara y que te deja un aspecto del cielo grisáceo, mucho más calor y hasta te cuesta respirar. Los episodios de calima van a ser más frecuentes con el calentamiento global. Y luego hay otros que son los tifones, los huracanes, las tormentas. Esas lo que estamos viendo es que van a ser más intensas. Están identificando los científicos en la estadística si también puede ser más frecuente. Pero nos vamos a ir a un clima posiblemente de tiempos más extremos. Y no nos olvidemos las mareas. Y eso lo conocéis también en las costas de Málaga. Cuando sube la marea con la pleamar y cuando tenemos episodios en los que la marea es un poquito más alta, se te mete mucho más allá. Los baños del Carmen, a que alguno ha visto cómo se ha inundado, y en tantas otras costas de España y del mundo. Y eso también va a pasar, ¿sabéis por qué? Porque con el calentamiento global sube el nivel del mar, de los océanos. Va subiendo poquito a poco, pero cuando esa subida se junta con las mareas, con las pleamamares o con las tormentas intensas, te mete el mar mucho más adentro. Y en el futuro, con un nivel del mar mucho más elevado, van a ser más frecuentes que se nos inunden nuestras costas. Un saludo, muchas gracias a vosotros, un abrazo enorme. Si os ha gustado, como decís, ponlo favorito, ¿no? O seguidme, yo soy @tiempobrasero. Ahí hablamos del tiempo, del clima y de lo que nos espera en el futuro. Y espero que en el futuro haya más ciencia y menos ignorancia. Me encanta, me encanta. El tío metiendo el spam, metiendo la arroba. Un fiera, Roberto. Dale like, suscríbete. Yo ya le seguía, por supuesto. Es un Además me encanta que alguien que hable de calentamiento se llame brasero, o sea, como... Buenísimo, claro, tiene todo el sentido. Es verdad, la ironía. Es maravilloso. Sí. Pero esto que ha tratado Roberto me plantea una reflexión, ¿no? Y es que parece que los seres humanos siempre hemos explotado los recursos hasta el límite, ¿no? Hasta que hemos podido. Y también con un cierto tecnooptimismo. Decir, bueno, la tecnología
ya lo arreglará en un futuro. ¿Estamos cayendo en ese tecno-optimismo? ¿Estamos explotando esos recursos? ¿Somos conscientes? Sí, a ver, primero que llegar a este punto yo creo que iba a ser una cosa inevitable. Es decir, el carbón, el petróleo son baterías químicas casi perfectas. Son las mejores baterías químicas que tenemos, además son portables, son lo mejorcito. Lo que pasa es que en el momento en el que empezamos a utilizarlas en gran escala no sabíamos que íbamos a llegar a este punto, ni no sabíamos los impactos que tenía. Ahora que lo sabemos, tenemos que tomar partido cuanto antes. Y es lo que has dicho. Podría ser que en el futuro naciera una tecnología que nos permitiera resolver todo el problema de golpe, ¿no? Pero no sabemos si ese momento va a llegar. Además, no hay tiempo. No hay tiempo, hay que reaccionar rápido y además eso, no sabemos si va a llegar. ¿Vamos a vivir gracias a promesas todo el tiempo? Pues no, tenemos que actuar cuanto antes. Entonces, me pasa igual cuando llevo el ordenador estropeado al informático y me dice el informático, siempre me lo traes estropeado. Claro, no lo vas a traer cuando está bien. Cuando vas al médico, vas cuando estás mal. Y estamos ahora mismo, nos hemos pasado de mal, estamos en un momento de emergencia. Es importante solucionar este efecto informático, que digo yo. Magnífica metáfora. Y antes hablabas de efectos que se realimentaban. Eso es peligrosísimo. ¿Y tú crees que esto se puede revertir? ¿Hemos pasado ya el punto de no retorno? Según los científicos todavía no hemos pasado ese punto. Una vez pasados los 2 grados, sí que estas inestabilidades se llaman, se pueden empezar a detonar. Pero bueno, yo creo que estamos a tiempo. Estamos a tiempo de, primero, parar emisiones, es decir, emitir 0 dióxido de carbono, eso es transicionar de unas tecnologías a otras. En principio se puede hacer, la tecnología más o menos está presente. Solo hace falta como un esfuerzo político para llegar hasta ahí. Y luego hay más cositas que se podrían hacer en el futuro, cosas como se llaman mitigaciones, como por ejemplo, si va a subir mucho el nivel del mar en una zona en España, pues se construye como un muro costal que lo detenga. En cualquier caso, lo mejor es no intentar hacer ese tipo de cosas, no construir muros, no construir... Que lo primero sea intentar que las consecuencias del cambio climático sean las menores posibles y luego ya nos preocuparemos en intentar paliar las consecuencias que haya. Ha sonado muy Trump eso. Vamos a construir un muro. Un muro, o Juego de Tronos, no sé, una de las dos. Y bueno, estamos hablando en gran escala, pero yo quiero saber, tengo curiosidad por saber, vosotros en vuestro día a día, ¿qué hacéis para paliar vuestra huella de carbono? ¿Hacéis algo? ¿Qué se puede hacer? Javi, ¿eres vegano? La pregunta, yo no soy vegano, no soy vegano. No, yo soy inverno. Lo siento, perdona. No, pues cosas como yo, por ejemplo, no cojo mucho el coche. Yo hago siempre bicicleta o intento hacer las cosas en transporte público. Bicicleta en Canarias. Esa es muy buena. Una es tener mucho cuidado la cantidad de energía que usas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy cuidadoso de dejarme las mínimas luces encendidas en casa cuando es de noche, etcétera, porque, claro, cada luz que dejas encendida es energía que se gasta y esa energía viene de una central térmica, así que hay que tener cuidado. Sí, es importante porque muchos pequeños detalles hacen, al final, en global, hacen un gran efecto. Yo, por ejemplo, algo muy cotidiano es reciclar. Separar lo orgánico de lo no orgánico, el cristal... ¿Qué dices tú? ¿Después lo mezclan todo? No. Hay que perseguir que nosotros a nivel local tenemos una responsabilidad que es esa y tenemos que cumplir con eso. Porque reciclar no solo es el tema de no llenar, de que nuestros recursos se desperdician, sino que en los vertederos, por acumular materia orgánica allí con plásticos, etcétera, esas descomposiciones hacen que crezcan bacterias que producen CO2 y metano. O sea, los vertederos son prácticamente zonas perfectas para que las bacterias crezcan y emitan CO2. Así que reciclar también es una manera de luchar contra el cambio climático. O sea, que quemar contenedores está mal. Sí, eso está mal. Hay que trasladárselo. Y está todo conectado. Al final, cualquier cosa que hagas está afectando todo porque esto es un ciclo que está muy interconectado. ¿Y tú qué haces? Porque hemos dicho todo. Claro, yo he preguntado. No, por ejemplo, el tema de los plásticos yo creo que es súper importante. Yo me niego a que en un supermercado me envuelvan todo con 1000 plásticos y las verduras, que es perfectamente factible cogerlas a granel, me niego. Entonces he cambiado de supermercado por eso y también pues reducir el consumo de carne hasta 0. Bien, muy bien. Bueno, poco a poco, cada uno. Poco a poco. Pequeñas cositas hacen globalmente gran cambio, todo. Sí, señor. Pues sí. Bueno, entonces tenemos un vídeo preparado además, claro, porque nosotros aquí vamos charlando, pero nos han preparado un vídeo los amigos de Science Trap para que veamos más cosillas. Inundaciones, olas de calor, deshielo, deforestación, subida del nivel del mar, desaparición de especies. Está claro que si no cambiamos, esto es lo que nos espera. Así que, ¿qué tal si hacemos algo para intentar revertirlo? No sé, estaría guay no cargarnos el planeta. Empecemos por lo que podemos hacer nosotros en nuestro día a día. El tema de reciclar está claro. Amarillo, plástico.
azul papel, verde vidrio, naranja orgánico. Lo recordamos, pero solo por si acaso. También tenemos claro que cuanto menos plástico utilicemos o más controlemos nuestro consumo eléctrico, mucho mejor para nuestro maltratado planeta. Esto está muy bien, pero no es suficiente. Por ello, los científicos apuntan a 4 puntos principales. 1. Reducir el consumo de carne en los países desarrollados. No se trata de que dejes de comer carne. Puedes hacerlo si quieres. Tampoco de echar a las vacas la culpa del cambio climático. Pero es cierto que la ONU ha advertido que es necesario que comamos menos carne obtenida de forma intensiva, además de implantar medidas en contra de la deforestación y a favor de un uso sostenible de la tierra. La segunda, reducir el uso del coche. Esta, como sabéis, es una de las prácticas más contaminantes. El sector del transporte terrestre representa el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Aquí la ecuación es fácil. Más transporte público, más bicicleta y menos coche. La tercera, reducir los viajes en avión. La aviación contribuye con alrededor del 2% de las emisiones mundiales de carbono. Tampoco significa que tengamos que dejar de volar, pero hay que ser consciente de que genera un alto impacto en el planeta. De hecho, la Unión Europea ya ha empezado a trabajar en un sistema de etiquetado similar al de los coches. Y 4. Los más radicales piensan ya en tener menos hijos como una buena medida para combatir el cambio climático. Y es cierto que si dejamos de tenerlos, reduciríamos de forma importante las emisiones de CO2. Pero lo que es realmente insostenible es tenerlos en sociedades basadas en el modelo de usar y tirar. Tenemos que promover otros modelos que no nos impidan tener hijos. Al fin y al cabo, sin ellos tampoco hay futuro para la humanidad. Necesitamos un cambio promovido desde las empresas y los gobiernos. Y un modelo podría ser el de la economía circular. Actualmente, la actividad de las empresas se basa en la economía lineal. Se extrae, fabrica y vende para acabar tirándolo todo. Así, agotamos nuestros recursos y llenamos el planeta de basura. Sin embargo, la economía circular propone que las empresas adapten sus productos para que puedan actualizarse. Podríamos, por ejemplo, reutilizar nuestro móvil instalándole las nuevas actualizaciones y evitaríamos tirarlo a la basura a la primera de cambio. De este modo, necesitaríamos menos recursos primarios y reduciríamos los residuos. Todo ello, además, bajando las emisiones contaminantes que conlleva su fabricación. Redondo, vaya. El cambio parece fácil, pero la realidad no es así. Es necesario que todos, desde nuestras casas, colegios, calles y países, llamemos la atención de las empresas y los gobiernos para que cambien y salven el planeta. En realidad, el cambio, amigos, está en nuestras manos. Bien, buen mensaje. Bueno, algo que ya haces tú también en tu canal, ¿no? En Quantum Fracture aprovechas también para mandar este tipo de mensajes. Hablas bastante de cambio climático. Efectivamente, creo que es importante no solo tener el conocimiento, o sea, es importante tener conocimiento científico sobre el cambio climático, pero creo que ese conocimiento tiene que estar apoyado y tiene que ir a resolver este problema con nuestras acciones tanto individuales como exigir a nuestros políticos que tomen las acciones correctas, ¿no? Pero cuando vemos estas cosas entra pánico, ¿no? Terror. ¿Crees que acabará el mundo ardiendo? ¿El Joker ganará la partida? No, tranquilo todo el mundo. Y esto es una de las cosas que es más terrible, creo, de la comunicación del cambio climático. Y es que muchas veces se vende que el mundo va a arder. Es decir, que realmente que en 30, 40 años el mundo va a arder. Esto va a ser como películas, rollo películas del 2000, del Día del Mañana y todas estas cosas. Todo va a ser Murcia. Y todo va a ser Murcia y se acabó todo. Y realmente no es así, realmente no es así. No es tan terrible, pero sí que es un mundo en el que lo vamos a pasar peor. Va a pasar cosas como, por ejemplo, que unas personas que tengan una granja, unas personas que tengan un terreno agrícola, pues de repente esas tierras van a ser a lo mejor un 10% menos productivas. Y las familias que se encarguen de esas tierras, de repente pues no van a tener suficientes ingresos, suficientes beneficios, y una de esas familias se va a tener que ir a otra parte y va a tener que buscarse otro trabajo. Lo mismo puedo decir con unas personas que tienen una pesquería, ¿no? Y van a pescar a unos caladeros concretos y de repente esos peces ya no están. Y ya no cazan lo suficiente. Y de repente esas familias se van a tener que buscar otro trabajo. O va a pasar que a lo mejor una familia que tiene una casa y que no tiene los recursos suficientes como para tener un aire acondicionado, pues de repente va a venir una ola de calor y alguien de la familia lo va a pasar mal. Estos son el tipo de cosas realistas que van a pasar con el cambio climático en las próximas décadas. Claro, las podemos evitar. Nos centramos mucho en el tema de los problemas medioambientales, pero es que esto es un problema también social. O sea, el cambio climático
puede empeorar muchos de los puntos de otras temáticas como migraciones masivas, guerras por el agua, con sequías, todo ese tipo de cosas pueden empeorar mucho, pero también se pueden paliar si conseguimos paliar el cambio climático. Claro, porque hablamos de casos particulares, pero puede ocurrir que en países enteros, por estos cambios del clima, de repente plantar una cierta semilla, cacao, por ejemplo, ya no sea del todo viable o no tenga la misma producción que en otros países del mundo. De modo que las grandes empresas que les pagan a los agricultores ya no lo hagan. Esto puede causar que países enteros o familias enteras, en el sentido de grandes partes de la población, hagan migraciones y se muevan de un país a otro. Si aquí en Europa hemos sabido gestionar tan de puta madre el tema de Siria, imagínate lo que puede pasar si países enteros se movilizan, ¿no? La hecatombe. Sí, apocalipsis, pero ¿se puede hacer algo? ¿Qué cosas se pueden hacer? Bueno, se pueden hacer cosas a nivel político, evidentemente, ¿no? El paso número 1 es emisiones cero. Es que se deje de emitir CO2. Se para de emitir CO2 y muchas de estas consecuencias las vamos a poder frenar, ¿vale? Una cosa que está clara es que cierto cambio climático lo vamos a tener. No podemos evitarlo, pero podemos impedir que sea más grave. Y eso, el primer paso es dejar de emitir, dejar de prenderle fuego a la casa. Y una vez tengamos la casa más o menos en llama, empecemos a ver qué tipo de cosas podemos hacer para hacerla más habitable. Bueno, hay opciones, hay esperanza. Es un mensaje. No hay problema. Sí. Bueno, mensaje más o menos optimista. Y ahora pasamos a una de mis secciones preferidas, y es que vamos al detector de bulos. Ya lo sabes que siempre intentamos aquí luchar contra la desinformación y las fake news, y para ello presentamos un juego en el que veremos si los titulares son verídicos o falsos. Para ello necesitamos la ayuda de un voluntario o voluntaria, que lo veo ya por ahí, levantada la mano, así que acércate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Buenas. Besos para todos. ¿Qué tal? Porque, Aquí se saluda. hombre, si va a participar, que participe de verdad. Ponte aquí con María. Tú te llamas María, ¿no? Sí. Es que la he conocido ya antes, somos... No sabes nada de lo que va a pasar. No. Venga. ¿Estás preparada? Te vamos a ver plantear titulares y tú nos tienes que decir si crees que son verdad o son fake news. Vale. ¿Estás Noticias preparada? verdaderas o falsas. Vale, pues primer titular. Los chemtrails son los rastros que dejan los aviones y que esparcen sustancias contaminantes. Yo creo que es verdadero. ¿Verdadero? Sí. Verdadero, dice. a ver. Verdadero y es... Empieza mal, María, no puede ser. Tranquilos, Hay más, hay aún 5, quedan. hay 5. Hay cinco. Tranquilos, hay más. Es normal la confusión porque nos lo han metido un poco todo en la cabeza, Sí, ¿no? El tema de los chemtrails, nos están fumigando, pero realmente las estelas que vemos es algo natural de Es los algo gases natural. de los aviones con la atmósfera. Eso es. Ese tema es de una me reacción. encanta. Totalmente natural. Me encanta esa teoría de la conspiración, es fascinante. Muy in love. Segunda. Vamos con la siguiente. La ganadería produce más emisiones de efecto invernadero que todo el sector del transporte. ¿Qué crees? A ver, María. ¿Verdadero o falso? Qué tensión, ¿eh? ¿Verdadero? Verdadero, vamos a ver. Otra María que no te llevas el premio, ¿eh? No, Hoy no es mi día. Este es un típico mito que se comenta mucho y... Sí. Que Es cierto, dejar es cierto. que si todos fuéramos veganos el cambio climático se resolvería, no. No es cierto. Totalmente, hay muchas más otras es el industrias principal. que influyen. La ganadería es. también influye mucho, Tiene por supuesto. Un factor en torno a un 9%, pero bueno, el transporte es en torno al 25%. Sí, 5% en bastante transporte. Sí, es Gana el mucho. transporte. Venga, acá aún tienes oportunidad. Vamos Vamos allá. con la tercera. Hay más. Esta, vale. Las flatulencias acapedos de las vacas influyen en el crecimiento del efecto invernadero. ¿Lo has oído alguna vez? Los pedetes, Yo creo que sí. ¿tú crees que sí? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Sí. Vamos a ver. Muy bien. Uy, María. Ya, y la expresión, ya ahora sí. Ya has acertado una, ya. está, tranquilo. Ya estás tranquila. ¿De qué están hechos los pedos de las vacas? El metano, Metano, evidentemente, metano. es muy dañino para la atmósfera y más cuando lo concentras en ganadería intensiva, que hay mucha concentración de estos gases. Es uno de los gases de efecto invernadero más potentes que Más existen, potentes. porque encima cuando se desintegra da CO2, o sea, todo mal. Ya, es un todo combo. fatal. Todo mal. Es el combo definitivo. Exacto. Seguimos con Horrible. la siguiente. Cuarta Venga. pregunta, a ver. La NASA ha admitido que el cambio climático ocurre por los cambios de la órbita solar de la Tierra. Oh. La NASA ha dicho ver, ¿qué eso, la dices? NASA. La NASA sabe muchas cosas. La NASA sabe cosas, pero... Yo creo que no. ¿Falso? Sí. ¿Falso? ¿Falso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Falso por ahí? Efectivamente. Muy bien.
Es que son difíciles, ¿eh? Van a pillar. Estará difícil, Muy bien. Van a pillar las preguntas. Bueno, al contrario, la NASA lo que dijo no es que ni las órbitas solares son compatibles ni la influencia del Sol es compatible a través de mediciones por satélite. La que comentamos antes, efectivamente, están descartadas. Mi vecina, la NASA, puede ser, pero la NASA como entidad no ha dicho eso. Perdón. Muy bien, muy buena. Última pregunta. Última pregunta. Venga. La superficie de bosques en el mundo está aumentando, ¿verdadero o falso? Yo creo que es falso. ¿Falso? ¿Qué es falso? ¿Estáis de acuerdo? ¿Falso? Aquí te juegan el premio, ¿eh? Sí. ¿Y es? Y es falso, muy bien, María. Has remontado al final, ¿eh? He empezado mal, pero después ya... Ha hecho pleno. Ya para arriba ella, ¿eh? Exactamente. Va como la temperatura. Cogió carrerilla. Ahí te he visto. En efecto, es verdad que la superficie de los bosques secundarios, algunos está aumentando, pero en general los bosques de calidad, como es el tropical y todo esto, están entonces a nivel global están disminuyendo. Muy bien. Ya se ha acabado. Vamos a dar un premio, María, ponte aquí en medio a recibirlo. ¿Un premio para ti? Un premio. ¿Se ha ganado o no se lo ha ganado? Un aplauso. Muchas gracias, María. Gracias. Muy bien. Ha aprobado. Muy bien. Qué alegría cuando veo a los estudiantes aprobar, Lo ¿verdad? importante de luchar contra la desinformación y la de bulos que nos intentan colar, ¿eh? Muy bien. Pues estamos en una situación que obviamente está cambiante. ¿Y la ciencia qué puede aportar a esta situación? Desde la comunidad científica, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se reacciona? Datos y datos. Como he dicho antes, pues existe este organismo que es el IPCC, que estudia el cambio climático, ¿no? Bueno, más bien lo que hace es recopilar los estudios de montones de científicos del mundo para hacer como una especie de superinforme que le entregan a los políticos para que ellos estén muy bien informados. Son unos informes estupendos, yo creo que no he visto mejores informes nunca de ningún tipo que sean tan detallados y estén tan bien. Y además lo que pasa es que tienen una cosa muy chula estos informes, y es que en la primera página tienen en 1, 2, 3 páginas resumido todo el informe. Wow. De modo que el político de turno es que puede leérselo perfectamente en nada, en 30 minutos y estar informado. Es decir, para los trabajos de clase también. Lo tienen fácil, o sea, lo tienen fácil los políticos para entender cuáles son las consecuencias del cambio climático bien. Hay como un resumen para tontos, ¿no? Me encanta. Exacto. Ciencia para dummies. Está perfecto. Pues está bueno, genial, hablando de científicos, hemos contactado con científicos que están haciendo cosas muy interesantes respecto al cambio climático y además que están por todo el mundo. Así que, dentro vídeo, vamos a verlo. Mi trabajo consiste en analizar modelos climáticos. Yo en particular me dedico a separar a los efectos del cambio climático de lo que sería normal si no hubiera humanos. Gracias a estos modelos vemos que los océanos se han llevado ya más del 90% del calor causado por el cambio climático. También sabemos que los océanos se han llevado 1/4 parte al menos del dióxido de carbono. Lo absorben en el mar. Esto quiere decir que los océanos nos están salvando, pero con consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, la mitad de lo que es la subida del mar viene dada por agua que se calienta, y el agua cuando se calienta ocupa más. Y tenemos que pensar que al menos el 40% de la población humana vive muy cerquita de la costa. Tenemos la herramienta, tenemos el conocimiento, lo tenemos todo. Solo tenemos que pensar 2 cosas. Una, que la naturaleza no es infinita. Y 2, tenemos un impacto cuando comemos, cuando viajamos, cuando nos movemos. Cualquier cosa que hacemos tiene impacto. Y como somos muchas personas en el mundo, pues esto se acumula. Yo creo que sabiendo estas 2 cosas, pues actuamos y solucionamos el mundo. Solo que tenemos que ponernos un poco de acuerdo. Somos una sociedad tecnológica que evolucionamos con la misma y la intentamos siempre mejorar y adaptar a nuestras necesidades. Toda tecnología evoluciona en 4 estadios: la seguridad, la estabilidad de la tecnología, la eficiencia energética, y ahora el siguiente desafío al cual nos estamos enfrentando es la sostenibilidad tecnológica. Uno de los ejemplos que os traigo de mi laboratorio es, por ejemplo, los filtros de colores que utiliza la naturaleza debajo del mar, hechos de proteínas, para convertir color y transmitir mensajes. Nosotros podemos coger esas proteínas, llevarlas a materiales que nos podemos tener en nuestras manos, y con ello podemos hacer tecnología como reemplazar los filtros de litio de los LEDs, de las ventanas solares, y como podéis ver, emitir la misma luz que se utiliza debajo del mar para poder comunicar mensajes, pero ahora llevado de una manera a nuestras manos para poder trabajar con ella. La tecnología tenemos que seguir evolucionándola y mejorándola.
Y si lo vamos a hacer, tenemos siempre que pensar en utilizar esos materiales que sean sostenibles para tener un futuro que no comprometa a las siguientes generaciones. Es evidente que el plástico está instalado en nuestras vidas. Es cierto que el plástico nos facilita la vida y que es un material ideal para crear casi cualquier cosa, pero por otra parte también es muy cierto que el plástico ha sido utilizado como instrumento para sostener una cultura consumista que nos ha llevado en apenas una generación a inundar con plástico todos los rincones del planeta, desde los polos hasta las grandes fosas abisales. Existen muchas formas y variadas de contribuir a la lucha contra el plástico. Hay llamadas a colaborar en limpiezas, a reciclar, a reducir, a sustituir ciertos productos, a reutilizarlos. La concienciación y la reacción que está teniendo la sociedad contra el mal uso del plástico se está convirtiendo en un vehículo para promover un cambio cultural, un nuevo estilo de vida. Ya tuvimos hace un siglo una revolución industrial, estamos en una revolución tecnológica y ahora ya toca una revolución cultural. Un cambio que nos lleve a una forma nueva de entender nuestra relación con el planeta. Hola, soy Ana Payo Payo y os hablo desde Patagonia. A mi espalda está el puerto de Ushuaia, desde donde en un par de días partirá una de las expediciones con mayor número de mujeres de la historia. Es la expedición que culmina un programa de liderazgo para mujeres científicas llamado Homeward Bound. Este programa tiene lugar cada año durante 10 años para crear la red más grande de científicas en todo el mundo. La verdad es que yo este año participo como parte del profesorado, pero hace un par de años participé como alumna y bueno, la verdad es que no tenía ni idea de que la vida me iba a llevar por estos derroteros cuando empecé a estudiar ecología en el doctorado. Os mando un fuerte abrazo desde aquí y espero que sigáis nuestras aventuras en las redes. Ay, qué bueno. Me encanta. Me encanta que haya salido Ana Payo, que somos amigos, somos compañeros de monólogos científicos, que encima está en el proyecto que le ponía ahí abajo de Homeward Bound. Es un proyecto que lleva a mujeres científicas a la Antártida a estudiar ahí in situ pues los efectos directamente en el hielo, en la atmósfera más limpia que hay, más o menos sesgada. Y es un proyecto muy bonito. Yo tengo aquí una pulserita y todo y dice, la madre naturaleza necesita a sus hijas. Ah, qué y bonito. necesita a todos, creo. Es muy, un Yo doné a ese proyecto para el viaje de ella, sí. Sí, yo también. Y ahora está Alba Aguirón, también está dentro de ese proyecto. Hay a veces pequeñas científicas españolas que están en proyectos internacionales. Bueno, pero ¿crees que estamos haciendo suficiente, Crespo? ¿Crees que con lo que se está haciendo ya es para ir cambiando las cosas? ¿O se puede hacer más? Creo, evidentemente, cuanto más se invierta en ciencia, en cualquier cosa en la vida, mejor. Mejor porque vamos a tener más datos y vamos a estar más preparados, vamos a tener más conocimiento para poder afrontar el futuro. En este caso, por ejemplo, hay partes en la Tierra en las que no hay suficientes datos. Por ejemplo, en Latinoamérica hay una falta muy grande. Hay cosas que están pasando en Latinoamérica que es muy probable que no estemos detectando porque no están científicos estudiándolos. Así que creo que hay que darle más caña por ahí. Vale. Bueno, hemos hablado mucho de dramatismo, mucho va a acabar el mundo, pero yo quiero saber si vamos a sacar algo positivo de todo esto, de esta situación. Yo creo que los cambios es lo que tienen, ¿no? Que hay cambios que son... Los cambios tienen cosas perjudiciales, pero también tienen cosas beneficiosas. Mira, por ejemplo, los británicos, ahora que la temperatura está subiendo, están empezando a poder cultivar vino, que era una cosa que no podían hacer antes. Entonces, para ellos es muy beneficioso. Para nosotros. Pero, por otro lado, que ellos entren al mercado del vino también hace que nosotros los españoles, que producimos vino, pues tengamos la cosa un poquito más complicada, ¿no? Entonces, tiene un poco de todo. También va a hacer, por ejemplo, el cambio climático que las olas de frío sean menos intensas, lo más probable. Así que, bueno, tenemos así un montón de cosas. Pero cuando pones el balance, cuando realmente pones en la balanza qué cosas buenas vamos a tener y qué cosas malas, las malas lo superan. Porque los seres humanos estamos muy acostumbrados al que el clima sea constante. Toda nuestra historia, desde Mesopotamia, tenemos clima constante, todo el tiempo. Nuestra agricultura, nuestra sociedad, todo está basado en que el clima es constante. Y que cambie no es bueno. No es bueno en absoluto. Como he dicho antes, los cambios en el clima siempre son malos. Nuestras ciudades están hechas para que el clima no cambie. Nuestra agricultura está hecha para que el clima no cambie. Que las cosas cambien otra vez. Pero Pues si hablamos de efectos prácticos, de lo que nos trae a nivel práctico este cambio climático que estamos intentando paliar, sí que vemos oportunidades hasta económicas. Por ejemplo, se calcula que por cada
puesto de trabajo que se destruya con los combustibles fósiles, con la industria, se van a crear 3 o 4 en cuanto a renovables. Y además España es uno de los países con más potencial, o sea, somos el país del sol. Y no solo eso, por ejemplo, en África tienes 7 de los 10 países, si no me equivoco, más soleados del mundo. Sería también una oportunidad a lo mejor para que pudieran ellos tener su propio industria de energía solar y todas estas cosas. Yo creo que podemos plantear ciertas cosas que nos abran aquí otras en España, oportunidades. con todo el avance que tenemos en energía renovable, desde luego lo vamos a pasar bastante mejor. Si aprovechamos la ola, si aprovechamos el tirón Hay que aprovechar. y lo aprovechamos. Hay países en el mundo que, gracias a este uso de las renovables, pues van a estar mejor, lo más segura, por las industrias que se creen, y otros que son productores de petróleo, pues lo pasarán peor. Pero bueno, así funciona el mundo. Equilibramos un poco la balanza. De todas formas, tengo curiosidad que nos cuentes también un poco de una especie muy curiosa de humanos que se han llamado negacionistas. ¿Existen? ¿Cómo son? Los negacionistas... Incluso hay científicos negacionistas, ¿no? Normalmente los negacionistas, al menos los que yo me he topado en redes sociales, no son científicos. No son gente, por ejemplo, que les gusta mucho el tema del automovilismo, el motor. Suelen conectar con cosas como sentimentales. Lo de, a mí me gustan mucho los coches, me gusta el motor, pues voy a defender a muerte de que esto no es nada. No se toca. Esto no se toca, ¿no? Pero es cierto que en el ámbito científico pues sí existen científicos que plantean la hipótesis mantienen la hipótesis de que no, esto no es el ser humano, esto a lo mejor son las nubes. Por ejemplo, hay gente que dice lo de las nubes. Pero cuando miras sus artículos, sobre todo hace poco que comenté uno de ellos, te das cuenta de que es extraño, de que esos artículos son extraños. 3 páginas, autocitándose. Sí, ¿no? o sea, y siempre encuentran links extraños entre estos científicos y las grandes petroleras. Es decir, parece que en el cambio climático hay muchos intereses, tanto en contra de que el cambio climático sea real, como a favor de que el cambio climático sea real. Hay muchos intereses, hay mucho dinero en juego, así que cada uno juega sus cartas como puede. Muy bien, pues nosotros vamos a jugar un juego ahora, que es el de responder preguntas. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta escuchar aquí a nuestro público y a la gente de casa. Sí. Pues vamos allá, porque es una de las secciones típicas de Science Track, donde ponemos a juego, nos ponemos nosotros a prueba para ver si respondemos las dudas del público tanto aquí como en casa. Así que vamos a ver quién tiene una pregunta por ahí. Tiene que haber preguntas. ¿Me dejáis a mí que...? Venga. Me gusta mucho estos chicos son geniales. Santi Azafata, muy bien. Yo Azafata. Bueno, ¿qué tal? Y algún incauto, ¿Tenéis preguntas? ¿Alguno por aquí? A ver, preguntas. Os veo con cara aquí de curiosos, ¿eh? Ahí, bueno, me voy ya. A ver, por aquí. ¿Qué tal, vosotros? A ver, venga, ponte de pie. ¿Tu nombre? Fran. Mi pregunta es ¿qué pasaría si todos los casquetes polares llegasen a derretirse completamente? ¿Vale? Pero la pregunta tanto a nivel como demográfico como económico, las consecuencias que tendría, básicamente. Preguntaza, ¿eh? Pregunta dura. Rocío, no. Vale, os pasa esto. El Polo Norte sí que va camino a derretirse, pero el Polo Sur, la Antártida, es muy complicado que se derrita, por no decir que es imposible. Casi que te diría que no hay suficiente CO2 en la Tierra como para derretirlo. Es decir, es muy complicado, porque está justo, está en el polo, ¿no? Es muy complicado, no le da la puta luz, ¿no? Y no puedes derretirlo. Aún así, si eso ocurriera, la cantidad de metros que subiría el nivel del mar sería brutal. Te podría decir, esto es como una idea hipotética, ¿no? Cambiaría cosas como la salinidad, cambiarían cosas como las corrientes marinas, cambiaría el clima de la Tierra, cambiaría de manera muy bruta, muy brutal. Pero aún así no te preocupes porque de verdad el Polo Sur no va a derretirse completamente. Puede que algunas partes sí se derritan, sí se fragmenten, pero como conjuntamente el Polo Sur se va a quedar donde está. Muy bien. Muchas gracias. Por aquí otra pregunta. ¿Tiene tu nombre? Yo soy Sergio. Sergio. Me gustaría preguntar sobre los microplásticos que hay en mares y océanos y si actualmente hay una solución que sea viable y también en qué posición la pondrías por su gravedad comparado con otros problemas. Vale, realmente es difícil decir qué problema es más grave que otro. Yo personalmente pondría el del cambio climático el top porque podría en un futuro a largo plazo dar problemas muy graves en muchos aspectos de la sociedad. Los microplásticos, para el que no lo sepa, son esta idea de que los plásticos en el océano se rompen en cachitos más pequeños, algunos llegando a ser microscópicos. Indetectables, claro. Sí, no los ves, pero están ahí y se saben que estos microplásticos ya han pasado a todas las cadenas alimenticias del mundo y muy probablemente estén en el pescado que comemos y dentro de nosotros. Muy bien. Es un problema grave. ¿Y cómo quitarlo? ¿Cómo quitar los microplásticos? No se sabe.
Lo máximo que podemos hacer ahora es quitar el plástico del océano. Hay proyectos de gente con redes, como con redes de pescar muy grandes, que quieren pescar todo ese plástico. Hay gente que propone cosas con drones y con movidas. Sí, yo conozco a uno de los que lleva el proyecto de los drones para detectar zonas de microplástico de concentración. Es muy interesante, pero claro, todavía está todo muy en el aire, a ver qué podemos hacer. Y como siempre, pues bueno, al igual que, por ejemplo, en el caso del efecto invernadero, en el caso del cambio climático, hemos emitido un montón de CO2 y lo que pretendemos ahora es parar de emitir, pues lo mismo con los plásticos. Hay que dejar de echar plástico al mar, por favor. Y bueno, y eso pasa también por una conciencia ciudadana que tire el plástico donde uno debe. Bueno, la respuesta lo tenemos, ¿no? Muchas gracias por esto. Muchas gracias por las preguntas. Y ahora pasamos a ver qué nos han dicho en casa. Tenemos haters en Twitter. Con el Twitter. ¿Algún negacionista nos habrá escrito? ¿Qué? Salseo. Vamos allá. ¿Qué tenemos por ahí? Vamos a verlas en Somos pantalla. trending topic. A ver. Uy, esta me gusta a mí. ¿Qué opináis sobre organizaciones ecologistas como Greenpeace ante su oposición al uso de la energía nuclear? Rocío, esta es tuya. Claro, yo me he metido con Greenpeace por el tema transgénicos y por el tema nucleares. Creo que es una posición equivocada. Entiendo que va en la línea de ese discurso un poco multinacionales, antisistema, pero creo que se están equivocando yendo tanto en el caso de la biotecnología como en el de las nucleares en contra de un consenso científico mayoritario. Creo que es una batalla que tienen perdida y que están haciendo mucho mal desinformando de esta manera en la sociedad, con miedos infundados en la mayoría de ocasiones. Es decir, a la nuclear se le pueden poner ciertos peros, sobre todo cuando uno mira a muy, muy largo plazo sobre la dependencia de la energía de la humanidad. Pero ahora que estamos en un momento en el que tenemos que quitar una parte de la energía y sustituirla por otra, no podemos descartar usar nuclear. Por supuesto, ni podemos Sea cual sea tu demonizarla como se posición. ha hecho. Sí. Sobre todo el peligro es ese, el usar la mentira como un argumento. O sea, puedes estar a favor o en contra. Yo creo que tienes argumentos para estar en una posición o en otra, cada uno tiene el suyo, pero que no puedes hacer es usar argumentos falaces para convencer a otras personas. Ese es el verdadero peligro y es donde a veces algunas organizaciones entran. Eso es, Totalmente. Pues Una pregunta, a ver. Vamos allá con la siguiente. ¿Creéis que seremos capaces de resolver el problema o la humanidad no estará a la altura? El problema Estoy de opinión, de sí o no. ¿Creéis? Bueno, yo creo que sí estaremos a la altura. De hecho, ya hemos resuelto un problema parecido. La capa de ozono. El agujero de la capa de ozono, vamos, yo cuando era pequeño, todo el mundo en plan, la capa de ozono, vamos a morir todos. Y finalmente los políticos se pusieron de acuerdo, dijeron, vamos a dejar de emitir de manera global CFCs. Se hizo y, bueno, los datos es que la capa de ozono se está regenerando con una pequeña fluctuación porque China va a su bola, pero... Pero era un problema mucho más localizado, relativamente más difícil y más fácil de resolver. Es un problema mucho más fácil, eso tienes razón, pero es un claro ejemplo de cómo los seres humanos podemos ponernos de acuerdo a nivel mundial en un problema. Como lo del plomo también. Exactamente. Hay ejemplos, se Así puede. que yo tengo confianza, yo creo que sí. Yo también soy optimista. ¿Tú, Javier, eres optimista? Yo no. No, sí, yo también. A mí me ha gustado el argumento de la capa de ozono porque eso era un clásico, ¿verdad?, de antes y hemos estado a la altura en ese momento, a ver si conseguimos estar a la altura ahora, aunque es una, ya digo, una emergencia. Es una emergencia. Tú también. Sí, además tenemos a Batman que está de nuestro lado. Tenemos a Batman, de verdad. ¿Cómo puede salir algo mal con Batman? Con Batman todo es posible. Bueno, pues muchas gracias por vuestras aportaciones, creo que ya tenemos, así que gracias siempre por estar ahí desde casa viéndonos. ¿Y ahora qué toca, Javier? Pues ahora vamos a infiltrarnos en un evento muy importante que está teniendo lugar ahora mismo La cumbre del a nivel clima. mundial. Ocurre en Madrid, pero creo que todo el mundo está de alguna parte centrado en Madrid porque está teniendo lugar la cumbre del cambio climático, COP25, donde pues todos estos temas que estamos hablando se están debatiendo a gran escala y con el objetivo de convencer poco a poco no solo a la ciudadanía, sino más importante todavía a los políticos, que son los que toman las decisiones. Es Así lo que importante. tenemos a alguien infiltrado ahí, ¿verdad? A Adeline Marcos, que es La tenemos periodista conectada, ¿sí? de la agencia SIN, que está ahora ahí conectada. Desde ahí la tenemos, muy bien. Y nos va a hablar un poco de los países de la ONU, a ver qué está pasando allí. Hola Javi, hola Rocío. Hola. Pues sí, Hola. aquí estoy.
en las entrañas de la COP25, esa COP de la que seguramente habréis oído mucho hablar. Se trata de un evento internacional organizado por Naciones Unidas en la que representantes de casi 200 países se reunirán durante estas 2 semanas hasta el 13 de diciembre para luchar contra el cambio climático. Estos eventos se suelen organizar cada año. Este año estaba previsto que se celebrara en Chile y sabéis que por las protestas sociales la sede se trasladó a Madrid. Y aquí partimos de los objetivos que se aprobaron en el Acuerdo de París en 2015. Esos, como recordaréis, son que las temperaturas media global no debe aumentar 2 grados respecto a los niveles preindustriales, es decir, respecto a hace 150 años. Los científicos fueron incluso más allá y dijeron que había que hacer esfuerzos en aumentar esa temperatura en 1,5 grados. La situación no es para nada alentadora. Si somos realistas, las emisiones no han dejado de aumentar, la Tierra no ha dejado de calentarse durante este tiempo. Los países querrían haber reducido esas emisiones y no han dejado de aumentar. Yo, aunque me mantenga optimista, la realidad es que millones de personas pueden verse afectadas si no se toman medidas drásticas desde ya. Sufrirán mayores sequías, habrá precipitaciones intensas, también sufrirán eventos extremos con mayor frecuencia. Y eso son los gobiernos los que tienen que poner medidas desde ya, no solo con mayor ambición, sino con mayor urgencia. Y por eso está la COP25, que pretende ser un punto de partida para poner en marcha unos mecanismos mucho más eficientes para que en los próximos años podamos reducir del todo esas emisiones de gases de efecto invernadero. Países como España, dentro de la Unión Europea, o incluso Chile, ya han anunciado que para 2050 reducirán del todo esas emisiones, llegarán a la neutralidad, a las 0 emisiones. No sé si será posible, porque no solo son necesarias políticas climáticas, también es necesario un cambio en nuestro estilo de vida, nuestra propia vida. Tenemos que cambiar cómo vivimos, cómo consumimos, cómo nos movemos, y eso lo tiene muy claro, por ejemplo, Greta Thunberg, la adolescente sueca que protagoniza las protestas sociales y que en esta COP25 hará mayor presión a los dirigentes para asegurarnos un mejor futuro, no solo para nosotros, sino para vosotros, los jóvenes. Así que aquí seguiremos informando y esperando que haya buenas noticias. Pues muchas gracias por su intervención. Bueno, Science Track a la vanguardia del periodismo científico, como me gusta. Tal cual. Integrados en el COP25. Ha salido un nombre interesante. Lo he oído, ¿eh? Yo lo he oído. ¿Tú? Yo también. ¿Greta? ¿Greta? ¿Dónde está Greta? Sí. ¿Dónde está Greta? ¿Podemos saber dónde Greta? está Greta? ¿No? ¿Podemos saberlo en directo? No sé si lo podemos ver ahora mismo. Busca a Greta, es el juego. Busca a Greta en vez de busca a Wally. Creo que lo podemos ver. Ha llegado ya a las costas. Está a punto de llegar, ¿no? Esto es en directo ahora mismo. Lisboa, supongo que va a dirección Lisboa, ¿no? Esto es muy stalker, ¿eh? Ya. Muy stalker. Va a empezar y aparece en el baño ahí, la pobre, ¿no? Saluda a Greta. Hola, Greta. Greta, que es una figura muy importante en este movimiento del cambio climático, que causa opiniones distintas. Eso es. Y yo creo que vamos a preguntar a alguien del público a ver qué opina sobre la figura de Greta y este movimiento. Sí. Por allí hay una voluntaria. Cántate, ¿cómo te llamas? Elena. Elena, ¿qué opinas de este movimiento que ha creado Greta? ¿Crees que es positivo? ¿Está ayudando a concienciar? Sí, porque así ayuda a enseñar a la gente que todo el cambio climático no está formado por personas externas a nosotras, sino que también nosotros mismos afectamos, hacemos que se produzca este cambio climático y no es cosa de personas más importantes ni nada, sino que en nuestro día a día también se va formando un poco el cambio climático y que nosotros también somos causantes de esto. Entonces, con este movimiento ayuda a concienciar a la gente. Claro, sobre todo a gente joven, ¿no? Como vosotros, que ven a una niña de su edad también luchando por el clima. Es muy necesario. Pues muchas gracias, un aplauso para ella. Que además Greta tiene un mensaje muy potente, ¿no? De nos están robando la juventud. Sí, es un símbolo muy bonito. Es un símbolo porque está gritando a los políticos. ¿Crees que los gobiernos pueden hacer más de lo que están haciendo? Yo creo que eventualmente lo van a hacer, sobre todo cuando las consecuencias del cambio climático se palpen más fuertemente.
Quiero pensar que sí, pero desde luego lo que hace falta es estar como estamos últimamente en estos años. Es manifestaciones, es hacer presión, es que la gente de abajo esté concienciada, sepa muy bien lo que puede pasar y presione a los grupos de arriba para tomar las decisiones correctas. Pues sí, creo que es necesario porque hay muchas buenas voluntades y es verdad que los programas de los partidos políticos ya tienen propuestas concretas muy positivas, pero falta llevarlo a cabo. Y del dicho al hecho se dice, ¿no? Hay un trecho y en la práctica es lo que importa, ¿no? Que se hagan cosas de verdad. Sí, por lo menos es un debate que ya ha salido a la calle, que está en todos lados, la gente se ha dado cuenta y los políticos tienen que responder a lo que la gente quiere. Y si la gente está concienciada y quiere un cambio, pues seguro que se conseguirá. Por supuesto. Bueno, creo que llega nuestro momento preferido, ¿no? Sí, sí, sí. El nuestro, bueno, el de ellos no. El preferido de ellos. El examen. Un ¿Sabías, examen. no? ¿Se han avisado Vaya. de que había examen? Esto no gratis. Hay caras desconcertadas. No, es broma, no hay examen. Pero vamos a hacer una pequeña prueba que es un juego, ¿vale? Así que nos vamos a poner nosotros en pie. Es un juego que se llama Kahoot, con el cual vamos a hacer un test. ¿El Kahoot? A ver cuántos han enterado, ¿vale? ¿Lo conocéis, el los Kahoot? móviles, entráis a kahoot.it. ¡Háganlo rápido! Como somos tantísimos, va a haber 30 segundos para que metáis el código de vuestro nick, así que... Rápidamente. daos aire. Rápidamente. Kahoot.it y ahora sale este pin. Este pin que veis en las pantallas, muy importante, responder correctamente 7 preguntas, pero también responder rápido. O sea, tenéis que ser los más rápidos para ganar. Tenemos uno, Gaby, Chano, bueno, ya tenemos algunos. ¿Vale? ¿Y hay algunos? 4, 2, 2, 7, 2, Gaby, 9, los más 8. rápidos. Bueno, vale, bien. Desde casa pueden jugar, pero hay un pequeño retardo y es muy complicado seguir desde casa, pero pueden participar. Intentarlo o al menos responder que por lo menos que se diviertan. Ya tenemos ahí Vale, ya está entrando 28, la gente. 29. Madre mía, Oliver Ibáñez. De 29 a 1000. Ha aparecido. Si no sale Pikachu me voy a decepcionar. Voy por ahí en el fondo, a ver. Venga, 56, 57. Vamos a cerrar ya. Va a ser 10 segundos. El Rodinger estaba ahí. El Rodinger. 77. 80. Veo algunas así muy divertidas. Los nombres trolls siempre Hay saliendo. muchos buenos trolls a favor. Bebesita. Adolfo. Que gane Bebesita, por favor. Voy a dejar de leer los nombres. Bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Empezamos ya, dejamos unos segundos. Venga, vamos a empezar ya. 134, no para de subir esto, pues no sé. Ojo. Bueno. Venga, venga. ¿Cómo vais ya? Aquí todos en verde, ¿no? Pantalla en verde, bien. Vale. Todo bien. Vamos a esperar, que suba un poquito más. ¿Creéis que acertarán? ¿Han estado atentos? ¿Han sido muy Vamos a ver si han estado atentos. preguntas algunas más fáciles, otras más complicadas? Venga, Bueno. venga. Yo creo que ya Llegamos a 200 y cerramos. los más lentos ya no ibais a poder ganar Cerramos. igualmente. Por son muy lentos. Pues yo creo que... ¿Qué ha pasado? ¿Alguien ha ganado un premio? ¿Ya? Venga, cerramos, empezamos ya. 3, 2, 1. ¿Qué está pasando? Como gane ¿Le vamos a Abascal, estar? como gane Abascal, me retiro. Ya podría Abascal Ya aprender de podría, Venga, empezamos ya. ya podría. Empieza. A ver, por favor, silencio. Un poquito de silencio. ¿En qué momento se considera que las actividades humanas empiezan a influir en el clima de la Tierra? Rojo, la revolución industrial. Azul, el primer vuelo espacial. Amarillo, la bomba de Hiroshima. Verde, la llegada de Internet. Revolución industrial, primer vuelo espacial, la bomba de Hiroshima o la llegada de Internet. Vaya, vaya. Vaya. Venga. Preguntita, ¿eh? Será Internet. Muy bien. Hay 7, ¿eh? Hay 7. La llegada de Internet, esta generación Z. Lo llevamos diciendo todo el rato, era fácil. Esta era fácil, esta era fácil. Era fácil. Cañamero. Uy. Son rápidos.
Hay mucha comedia aquí para preguntar. Bueno, Los nombres. vale, segunda pregunta. Siguiente. Tranquilidad, tranquilidad. Atentos. ¿Cómo se llama el modelo económico con el que se podría reducir los residuos? Rojo, economía lineal. Azul, economía piramidal. Amarillo, economía tridimensional. O verde, economía circular. Piramidal seguro. Piramidal seguro. Segurísimo que es la piramidal. Siempre. Sí, sí. Y vamos ya con la respuesta correcta. ¿Qué es? Bueno, aquí la Champions League. Bien, se están sabiendo. Bueno, de momento bien, ¿no? Va bien la cosa. Atentos. ¿Quién va ganando? 178. Sin Partner Music, Gaby. Cuidado. ¿Quién por aquí? Muy bien. No voy a comentar nada. No comento. ¿Qué son los conocidos como chemtrails? Dice, estelas de sustancias químicas contaminantes no son más que estelas de condensación dejadas por los aviones, estelas de los residuos del avión o nubes provocadas por la velocidad de los aviones. Difícil pregunta, ¿qué son los chemtrails? Aquí para esto... Un poco menos de la mitad. Un poco menos de la mitad. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien. Vamos a quién va ganando. Sim, Carlos, Sánchez, Dennis Room, los cuatro. ¿Alguno por aquí? ¿Alguno por aquí? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Va. ¿Qué es el clima? ¿Qué es el clima? Vamos para allá. 1. La predicción inmediata del estado meteorológico, el tiempo que hace en una ciudad ahora mismo, el patrón atmosférico de un sitio durante un periodo de tiempo largo o la cantidad de precipitaciones del planeta durante un tiempo. ¿Cuál será? Vaya, vaya. ¿Se lo sigue leer bien? ¿Eso bien? Bien, y efectivamente es el patrón. Está patrón, muy bien, estupendo. Vale, bien, está bien. Esta ha estado muy bien. Vale, Telita. Muy bien. Bueno, vamos a ver quién va ganando. Si la gente está animada, ahora sí. ¿Quién está en cabeza? Vamos a ver clasificación. Carlos cuarto. Muy bien, Carlos cuarto, muy bien. Ahí. Ahí. Parece que hay una salera, increíble. Ha resurgido. Cuatro. unos Ha resurgido. para jugar al... Ya quedan 3. Ok. Vamos Rocío. con la siguiente pregunta. Bien, vamos con la siguiente. Rocío. ¿Quién es Greta Thunberg? ¿Quién es Greta Thunberg? Fácil, ¿no? Una física experimental, una antigua vikinga, la presidenta de Alemania, una activista Oye. medioambiental. Una antigua vikinga no lo descarto. Una antigua vikinga, eso no es... No De hecho, es salió una foto descartable. de ella que se parece un montón a una campesina de principios de siglo o algo así. Así que no es descartable las dos cosas, o sea, ahí... Perfecto. Una antigua vikinga, pero esto, el informe PISA sale mal, normal. A ver quién va ganando por aquí. Vamos a ver. ¡Oh! Ha sobrepasado. Vaya, Carlos IV. Carlos IV le están destronando, ¿eh? Venga, quedan dos, ¿no? Muy bien, muy bien. Quedan 2 preguntas, Javi. ¿Cómo se llama la reunión que está teniendo lugar estos días en Madrid relacionada con el cambio climático? Hemos comentado todo el rato. Venga, por favor. Rojo, Conferencia Climática de los Estados. Azul, Conferencia de las Naciones Unidas con el cambio climático. Amarillo, Reunión Anual del Clima. O verde, Conferencia Bianual de Aire Limpio. Está confuso así, ¿eh? La del aire limpio, seguro. Está complicada, ¿eh? Complicada. La han puesto complicadilla. Es sutil, es sutil. No corresponde a las siglas, no sé qué. Las siglas COP. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Es como la quisca. Hay gente llorando, gente muy emocionada. Sánchez, ¿dónde está Sánchez? Última. ¿Cuál es el gas principal emitido por las actividades humanas que provoca el efecto invernadero? Por favor, vamos a ver. Acetileno, dióxido de carbono, el propano o el surmano. Muy de forocoche, muy bien ese gas. La verde siempre es. Este es fácil, ¿no? Fácil. Está regalada. Está regalada. Veo nervios, veo ahí. Y hay gente, lo del verde ya por las risas, por los loles. Pero bien. Vamos a ver quién ganó, el momento de ver quién ganó. Vamos a ver el ganador. El ganador final. Ganador final definitivo.
3, los 4. Felices los 4. Alberto Bravo. Primero. ¿Quién ha sido? Madre mía, qué tensión. ¡Sánchez! ¿Dónde está Sánchez? Totalmente, a mi máquina. Enhorabuena, Sánchez. Enhorabuena. Sánchez, qué emoción total, ¿eh? Sí. ¿De qué colegio eres? ¿De aquí? De Maristas, sí. De Maristas, aquí el Sánchez. Y bueno, ¿qué tal? ¿Has hecho pleno? Sí, he hecho pleno. Pleno total, es que había competencia, ¿eh? Se lo dedica a Greta o algo. Sí. Bueno, espero que sea el Greta Thunberg de aquí de Málaga, por lo menos, ¿no? Sí, será la taza. ¿La vas a usar para el colacao? Hombre, lo intentaré. Un aplauso para Sánchez. Muchas gracias. Gracias, tío. Ha habido competencia, ¿eh? Los 4 también. Que han hecho pleno, increíble. Pleno. Totalmente. Bueno, de esta forma tan revolucionaria nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir ya. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Ha sido estupendo, ha sido muy interesante. Hemos hecho experimentos, hemos hecho matemáticas, hemos hecho de todo. O sea que estupendísimo estar aquí de vuelta. La tercera por progresión toca el Bernabéu, o con 100.000 personas, ¿no? Sí, o en el Wizzing, sí, vamos, lo que tú quieras. Volverás, Muy bien. seguro que volverás. A nosotros nos toca despedirnos ya. Además, ¿Hasta una cuándo? despedida Sí. importante, ¿no? No solo despedimos este programa, sino despedimos el año. Y además vamos a agradecer y aprovechar a agradecer a todo el equipo del programa que ha estado con nosotros todo este tiempo. Sí. Guionistas, técnicos, iluminación, sonido, maquillaje. Mi madre también. Mira el equipo, mira cómo se ve. El equipo están ahí trabajando todos. Está la unidad móvil por ahí también, creo. Míralo. Que le gusta mucho trabajo. Es el de sonido. Mira la unidad móvil ahí. Que son unos cracks. Un aplauso para Han ellos. estado siempre ahí al pie del cañón. Ha sido un trabajazo. Seguiremos el año que viene con muchísimo más Science, con muchos más temas que hablar, muchos más youtubers y más colegios que visitaremos. Con más Así que ciencia y menos ignorancia. Así que nos vemos en el 2020. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y próspero año nuevo!